Hola mamá, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal de YouTube. Quiero saber algo. ¿Pudiste ver el video anterior donde te di una entrada de lo que es la lengua materna? Si no lo has visto, no te preocupes. Después de este video sé que vas a querer ir a verlo, porque hoy te voy a hablar de lo importante que es tu lenguaje en la educación de tu hijo. Bienvenida. Soy María Teresa Vargas, asesora familiar y mamá coach, y estoy aquí para acompañarte, mamá, en la educación de tu hijo, con un lenguaje claro, con una clara conciencia y sobre todo para que lo vivas con calma y con paz, sin pesos y sin culpas. Hoy voy a hablar contigo, mamá, de ese lenguaje consciente, en nuestra lengua materna y cuánto significa para tu hijo y para ti misma tener un lenguaje claro. Voy a darte unas pistas, voy a darte unas pinceladas, pero antes te recomiendo que te suscribas a mi canal porque cada semana voy a estar compartiendo contigo todo lo que sé respecto a educación de los hijos. Y entrando en materia, mamá, te cuento que este tema del lenguaje consciente es precioso, es maravilloso cuando empiezas a hacerlo vida en ti. Voy aquí a explicarte de qué se trata todo este tema del lenguaje unido con la conciencia. Quiero que pienses en algo. A veces nosotras las mamás en la educación de nuestros hijos tenemos acciones tanto verbales como no verbales que las hacemos en automático. ¿Qué quiere decir eso? Que las hacemos sin pensarlas previamente y generalmente imitamos aquellas acciones con las que fuiste educada tú, como fue educada yo, las imitamos y las hacemos repetitivamente, aun cuando sabemos que esa forma o ese estilo no es el ideal para tu hijo. Y entonces ahí es cuando entra esta activación de tener un lenguaje consciente y un lenguaje claro para lo que tú quieras lograr con tu hijo. Entonces, primeramente, mamá, piensa un poco si tú estás actuando o teniendo reacciones con tus hijos de la misma manera que las tuvieron contigo. Si este es tu caso, ponte en pausa, no aceleres y más bien tómate un minuto de tu día y piensa rápidamente cuáles son esas acciones que por automático tú estás empezando a obrar y hacer con tu hijo, ya sea en el lenguaje, ya sea en el tema de la amenaza, del castigo, también en el tema de sobreprotección, también en el tema de autoconocimiento propio, en el tema de independencia, de autonomía. Piensa un poco, mamá, rápidamente cómo estás en ese lado. Una vez que tú has identificado qué tanto estás imitando cómo te educaron y que no te ha funcionado, porque si sí te ha funcionado, lógicamente continúa, pero si no te ha funcionado es momento de poner una pausa en ese tipo de educación. Entonces, ¿cuál es el lenguaje consciente? Es lo que estás haciendo ahorita. Cuando tú entras en conciencia de decir, ok, eso de aquí a mí no me funcionó, esto de aquí me puso en un lugar de miedo, angustia, temor, me hizo tener rabia. ¿Por qué lo estoy haciendo con mi hijo? ¿Para qué lo estoy, para qué lo estoy haciendo con mi hijo? ¿Qué deseo conseguir? O probablemente no sepas qué otra forma puede ayudarte a alcanzar tu objetivo. Y entonces es aquí cuando entra esta maravilla del lenguaje consciente. Y digo que es una maravilla porque cuando actúas en conciencia, no por repetición, el efecto de tu hijo es así. Es una respuesta amorosa hacia ti, no es reactiva. No es una respuesta en baja vibración, sino una respuesta de decir, ok, eso que está diciendo mi mamá, que si es congruente por completo, voy a prestarle atención. Entonces, vamos a ir viendo algo importantísimo. Piensa, mamá, que tu lenguaje, lo ideal es que se una lo que pienses, lo que estás pensando, con lo que dices, con tu acción. Repito, que se una, que sea congruente tu lenguaje entre lo que piensas, entre lo que dices y en tu acción. A veces en el día a día estos tres puntos no están unidos. Una cosa es lo que estoy pensando y digo algo completamente diferente y actúo de una manera distinta. Entonces, ¿qué ocurre? Tu hijo te está viendo, tu hijo te está observando y dice, a ver, que aquí algo raro está pasando. Y por eso no le resulta
A ver, no quiero, tal vez esta palabra no sea la adecuada, atractiva, pero atractiva no se trata de quererle gustar, sino atractivo en cuanto a tu cercanía con él como mamá. No le resulta raro, le resulta extraño, porque por un lado tú le estás diciendo te amo, te amo, te amo, y lo estás sobreprotegiendo, no estás confiando en él, lo estás recriminando constantemente, le das demasiados premios, o por el otro lado lo castigas demasiado, entonces tu hijo dice, no, aquí hay algo raro. Pero cuando tú unes tu pensamiento con tu palabra, con tu acción, tu hijo se da cuenta que aquí hay un camino que sigue una misma línea en cuanto a la comunicación con tu hijo. Por eso te decía que sería ideal que cheques mi video anterior, el primer video de mi canal de YouTube, que lo cheques por allá porque sí tiene que ver con ese tema que te estoy hablando en este momento. Muy bien, entonces una vez que tú tienes claro eso, y por otro lado, algo que debes de tener muy presente, mamá, es que tú comunicas verbalmente, es decir, con palabras, el lenguaje verbal, pero también comunicas de manera no verbal. ¿Cómo comunicas de manera no verbal? Con tus gestos en la cara, con un ceño fruncido, con la ceja levantada, con la sonrisa, con la tristeza, con la preocupación. Eso es un lenguaje no verbal que también comunica, y entonces desde ese lado, mamá, te recomiendo que también te revises y veas qué tan expresiva eres. Tal vez no con palabras, pero sí con gestos. Y si esos gestos que tú comunicas tienen que ver y se unen con tus pensamientos y con lo que estás verbalizando. Es importante que lo tengas en cuenta. Las mamás a veces andamos de repente un poco muy a prisa y nuestra cara expresa algo completamente diferente, incluso hasta de nuestro estado de ánimo y de lo que realmente queremos comunicar. Y es maravilloso cuando tú activas tu ojo observador y te puedes leer y te puedes dar cuenta de qué estás comunicando de manera no verbal. Entonces, ¿cómo puedes hacer vida este lenguaje consciente? Te doy 3 ideas. Siempre recomiendo a las mamás en mis sesiones 1 a 1. Si no lo sabes, tengo sesiones individuales con mamás. Te recomiendo que me sigas en mi Instagram, mariate_vargas, o que te suscribas a mi cuenta de email, porque desde ahí comparto muchísima información, además también de acompañamientos grupales. Justamente este miércoles 28 estoy abriendo un acompañamiento grupal para mamás, exclusivamente para mamás que quieran tener herramientas en su inteligencia emocional, basado en 4 emociones: alegría, miedo, frustración y furia. Todo eso tú puedes accederlo si me sigues a través de mi Instagram, como te digo, @mariatevargas_, o también si te suscribes a mi cuenta de email, donde te estoy constantemente dando muchísima información, tanto de talleres como de sesiones grupales, pero también de varias ideas en la educación de tus hijos. Decía mamá 3 ideas. Toma la que se te haga más fácil trabajar. Y vamos a empezar con la primera. Activa tu ojo observador. Sí, el tuyo, mamá. Despierta ese ojo observador, obsérvate. Y ¿sabes qué? No quiero que pienses que pereza, no tengo tiempo, eso no va conmigo, en qué momento me voy a estar observando. Es fácil, es facilísimo. Mírate cómo llegas a tu casa, mira cómo sales de tu casa, mira cómo le hablas a tu hijo, mira cómo respondes, mira cómo estás al final del día, que generalmente estamos muy cansadas y nuestro lenguaje empieza a ser un lenguaje capaz que con rabia, con furia, poco comunicativo, y es en la noche cuando los niños, hijos grandes también, están como más abiertos y más receptivos para escuchar a mamá o para estar cerca de mamá. Entonces, obsérvate, mamá, cómo eres en tu día. Necesitas un día, 24 horas, y eso te va a ayudar hartísimo a rectificar, a reajustar, a mover ciertas piezas, porque eso sí te digo, mamá, de todo lo que haces, no todo está mal, de todo lo que haces, no todo es erróneo, de todo lo que haces, no todo trae un efecto negativo, no, y eso para eso también es súper bueno que tú te observes, mamá, para que te fijes y te des cuenta de que no todo es malo, que a veces esos pensamientos de culpa, de tristeza que invaden tu cabeza y tu corazón son solamente pensamientos, porque en la práctica, en los hechos, cuando tú activas tu ojo observador, te das cuenta que no todo es en negativo. ¿Ok? Entonces, activa tu observador en estos momentos picos, cuando llegas de casa, si eres una mamá que te dispones de tiempo para ir a ver a tu hijo al colegio, cómo eres, cómo reaccionas, qué le dices, cómo cuando tú te sientes en furia o en coraje o en frustración, tu lenguaje verbal o no verbal se empieza a comunicar con tu hijo. Todo eso te alinea a lo que decíamos anteriormente, esa congruencia entre mente, palabra y acción. Segunda idea, piensa antes de hablar.
Oh, ¿y qué estoy diciendo? Algo que no es fácil, yo lo sé. Piensa antes de hablar. Y esto se une muchísimo a los castigos extremos o a las amenazas o a las promesas o también a los excesos de alabanza que podemos tener las mamás. Cuando una mamá está pensando antes de hablar, va a poder decir exactamente lo que ve, sin exageración, va a poder decir lo que realmente necesita, sin dramas, y también va a poder expresar lo que tiene en su corazón tal cual, pero con amor. Entonces, cuando hablamos de piensa antes de hablar, haz este ejercicio primeramente contigo misma. Con este observador que estás activando ya, que estás poniéndolo a trabajar con este observador, piensa entonces, mamá, de qué manera tú puedes ir observándote cuando te estás hablando a ti misma primeramente. ¿Qué es lo que tú te dices de ese hijo, de esa hija? Tal vez no es tan dramático como lo estás poniendo y tal vez tampoco es tan hacia arriba como tú lo estás viendo. Entonces, en este pensar antes de hablar, si deseas llamarle la atención a tu hijo, hazlo como quisiera que te lo digan a ti. Habla con él o con ella en el momento oportuno, como quisieras que te hablen a ti. No en un momento donde tal vez no es muy amigable y donde vas a tener una reacción no en positivo, sino en negativo. Pensar antes de hablar, créeme que te va a ahorrar un montón de discusiones y de líos con tu hijo y te va a unir a él, te va a unir a ese hijo porque sabe que mamá lo que le está diciendo lo hace y se lo dice con amor. Y la tercera idea en este tema del lenguaje consciente para mamás, piensa, mamá, que tú eres un reflejo para tu hijo. Sí, así es, eres un reflejo para tu hijo. En la manera en que tú le hablas, en la manera en que te comunicas, en la manera incluso que gesticulas las palabras, tú eres un reflejo para él o para ella y ellos van a hacerlo en las edades tempranas de la misma manera con sus iguales, sus hermanos o sus amigos, como tú te comunicas. Pero ya cuando ese hijo es grande, cuando ese hijo ya es un adolescente, de la misma manera en que tú te has comunicado con él, él o ella se van a comunicar contigo exactamente igual, porque conocen un modelo, el de mamá. Esa mamá de esa lengua materna que te decía que sería fantástico que cheques mi primer video de este canal de YouTube, de esa lengua materna que comunica con ese estilo único, con esa forma única, con ese tono único, con esa voz única. Entonces, mamá, piensa qué reflejo deseas tú ser para tu hijo. Y no digo que actúes, no digo que sobreactúes, no digo que seas otra persona, pero sí que hagas y modifiques ciertos cambios, apretes ciertas tuercas, aflojes otras, para que de esa manera transmitas lo que tienes en tu corazón y en tu cabeza con ese lenguaje de amor que es único en el corazón de una madre. Quiero que me cuentes qué te ha parecido este video, déjame en los comentarios. También quiero que te suscribas y que a este canal invites a todas tus amigas, porque aquí vas a seguir encontrando muchísimo contenido para acompañarte en la educación de tus hijos. Yo me despido, te mando un beso enorme, un abrazo también y el siguiente miércoles aquí otro video. Chao, chao.